El espejo. Si no te gusta lo que ves, está en vos cambiarlo. El espejo. Para vernos un poco más. El espejo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Otro viernes junto a usted. Qué rápido que ha pasado la semana. Cuántas cosas han pasado. Y fundamentalmente el fin de semana. El viernes pasado, a partir de la veda, nos tomamos un descanso en relación a las PASO. Pero las PASO pasaron. Y es el tema de esta noche. Vamos a tratar de analizar, de descifrar, de entender cuál fue el resultado de las urnas. Que es nada más ni nada menos, digo por la importancia, que interpretar la voluntad popular, que es donde radica el 100% de la soberanía y del manejo del poder. Por eso es tan importante que podamos asistir a las urnas. Y hay varios temas, varias características que ha arrojado esta elección que me parece vale la pena poder analizarlas y por eso hemos conformado hoy una mesa para el análisis electoral. Quedan menos de 2 meses para octubre o un poquitito más, pues está a finales de octubre, las definitivas. Hay gente que todavía cree que estas elecciones fueron las que definitivamente elegía los candidatos para renovar el Congreso. Eso nos habla y nos da también, de algún modo, la pauta de que cierta falta de información tuvo la comunidad. De eso también vamos a hablar esta noche. Y de qué estrategias cada una de las fuerzas políticas en esta gran encuesta que fueron las primarias van a poder implementar, están implementando para captar aquellos votos que no les fueron favorables. Algunos para sostenerlo, otros para aumentarlo o mejorar su performance. ¿Qué se hace? ¿Se va a los barrios? ¿Se recorre más? ¿Se camina más? ¿Se golpea más puerta de los vecinos? ¿Es suficiente? ¿Es un complemento de una serie de acciones que debe tomar el candidato para poder conquistar la voluntad popular? ¿Quién lo sabe, no? ¿Quién tiene esa receta? Esta noche vamos a analizar esto y fundamentalmente un tema importante, el voto en blanco y los votos nulos. Son la segunda fuerza y no es la primera vez que pasa en Tierra del Fuego porque ya se ha repetido esta circunstancia. Nosotros lo hemos denominado el voto indefinido, es decir, es gente que fue, participó, votó, pero no definió ese voto. Simplemente en el menú de inversiones no hubo nadie que conformara o llenara sus expectativas. ¿Qué puede pasar? Muchos dicen, quienes entienden, que cuando se producen las próximas elecciones, las definitivas en octubre, ese voto por lo general opta por algún candidato. Ha pasado en otras oportunidades. Bueno, ahí estará la estrategia de aquellos que quieran que esos votos puedan ir en favor del resultado de del próximo recuento de las urnas. Esta noche van a estar aquí con nosotros, van a compartir el programa, 2 mujeres y 2 hombres. Estamos, parecía un género versus otro, pero no es así, para nada. Nos acompañan nuevamente esta noche Karina Manzaraz Noblega y Carolina Reynoso, ambas de Social Strategy Consultoría. Estuvieron con nosotras hace ya un par de programas para hablar de las elecciones. ¿Cómo están, chicas? Hola, Edith. Buenas noches. Hola, Edith, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Y con nosotros, Guillermo Borman, de Participación Ciudadana, y Daniel Deramo, es licenciado en Ciencias Políticas, es politólogo, pero además, y lo quiso resaltar, es profesor de nuestra Universidad Nacional de Tierra del Fuego. ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, Edith. Que es importante, es muy importante. Sí. Tenemos un buen semillero ahí, ¿no? Creo que hoy hubo un hecho inédito en Tierra del Fuego, que fue empezar a conocer lo que van a ser líneas de investigación sobre cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con el desarrollo económico local, un poco para, dejar de conocer cómo desoban las truchas, cómo hacían las carpas los indígenas, los zonas. Hay que empezar a hacer investigación socioeconómica en Tierra del Fuego. Para el futuro, concretamente. Bueno, vamos a hablar de elecciones y vamos a comenzar viendo unos gráficos a partir del trabajo que realizaron las chicas. Yo quiero hacer una salvedad porque el trabajo se estuvo haciendo durante toda la semana con los resultados que arrojaron provisoriamente las urnas. En la noche de ayer se dio a conocer
y hoy es noticia en todos los medios, de la recuperación de votos por parte del Movimiento Solidario Popular, el MSP, que es el espacio político que lidera Oscar Martínez, el dirigente sindical, que es ya candidato por ese espacio político. Había una diferencia hasta el día de ayer a favor del candidato del Movimiento Popular Fueguino. Hablamos del estamento de diputación de Matías Loeffler. Se hizo el recuento de las mesas faltantes en donde se había denunciado que la información que había estado volcada no se condecía con aquellas que tenían que ver con el escrutinio propiamente dicho. Se hizo el recuento de votos y la información es que este espacio político, el Movimiento Solidario Popular, recuperó 184 votos y quedó como la segunda fuerza política más votada y en este caso en el estamento de diputados. El primero es el Frente para la Victoria. De este modo, Oscar Martínez recibió 11.130 votos y corresponden a un 14,13%. Este dato, que es posterior al trabajo que realizaron las chicas, no está aquí incluido, de modo que me parece que era interesante hacer esta salvedad que tiene que ver con la última información vinculada con el resultado electoral del pasado domingo. Podemos ir viendo los gráficos en función de cuál fue el resultado de estas primarias celebradas el domingo pasado en nuestra provincia. ¿En qué consiste el trabajo, chicas? A ver. Vamos a hacer el análisis para senadores y diputados y vamos a comenzar con el estamento de senadores. Vamos a ir viendo. Ahí podemos observar los 3 primeros lugares. Hicimos el cálculo para nosotros de indefinidos, que hablábamos de blancos y de nulos. En primer lugar queda el Frente para la Victoria, con un porcentaje de un 23,38%. En segundo lugar se ubican los indefinidos, con un 19%. Y en tercer lugar tenemos al Movimiento Popular Fueguino, con un 16,57%. El total de votos entre nulos y blancos superó los 15.000. 15.228 votos. Es una cifra más que importante. E incluso si le sumamos a otro dato interesante, que es la cantidad de gente que no pudo votar por no figurar en el padrón electoral, que también es mucha, son casi 4.000 electores más. O sea, nos vamos acercando por uno u otro motivo a casi 20.000 ciudadanos que no manifestaron en las urnas su voluntad por apoyar a uno u otro candidato, ¿no? Es un dato importante. Esto en senadores. Sí, exacto. Y lo que nosotros pusimos también es la apertura de senadores, ya abriéndolo por departamento. Ushuaia, Río Grande y Antártida, ¿sí? Cuando evaluamos los primeros, los segundos y los terceros, aparece en primer lugar el MOPOF, ¿sí? Con un 21,48%. En segundo lugar aparecen los indefinidos, con un 17,79%. Y en tercer lugar se ubica el Frente para la Victoria, con un 16,72%. En este caso, en Ushuaia. Esto Ushuaia. Se revierte para Río Grande, ubicando en primer lugar con un 28,44% al Frente para la Victoria. En un segundo lugar a los indefinidos con un 19,79%. Y en tercer lugar tenemos otro candidato que nosotros, digamos, lo dejamos fuera de este análisis porque tomamos Frente para la Victoria, MOPOF e indefinidos. Como las 3 fuerzas de mayor arrastre, digamos, sí, ¿no? Exacto, de votos. Cómo se ubicaban en la general. Por último tenemos la Antártida, que si bien la cantidad de votos no es representativa, su primer lugar lo ocupa el Frente para la Victoria con 55,17%, segundo lugar otro de los partidos con un 11,49% y finalmente aparece el MOPOF con un 11,49%. Este es el análisis para senadores. Ahora, este mismo análisis lo realizamos para el estamento de los diputados y en él podemos ver al Frente para la Victoria, que obtuvo el primer lugar, y el segundo lugar, con un 13,71%, están nuestros indefinidos, que serían más o menos alrededor de 11.000 electores, de los que estamos hablando en este caso. Y bueno, en tercer lugar, como eran provisorios, nos hasta había ayer quedado estaba el Movimiento Popular Fueguino, como aclarábamos, ¿no? Exactamente. Esto también lo desglosamos en los 3 departamentos, quedando en Ushuaia en primer lugar el Movimiento Popular Fueguino, en segundo lugar Frente para la Victoria, y los indefinidos se encuentran en el tercer lugar.
Lo mismo sucede para Río Grande. Muy parejitos dentro de lo que fue la segunda fuerza, ¿no? Exactamente. Digamos, están en un 15%. Y bueno, la Antártida, donde no aparecen votos indefinidos. Muy bien, digo, esto en términos generales es el resultado de la elección que arrojaron las PASO del domingo pasado. Y la idea es un poco analizar en función de estos números qué cosas les llamó la atención de estos resultados en principio. ¿Daniel? ¿Empiezo yo? Sí. No, a mí, sinceramente, yo te diría que no me parece algo tan preocupante lo del voto en blanco, porque no digo que no importe y que no haya detrás de eso toda una cuestión vinculada a la representatividad democrática. Lo que digo es que si esto es, como se suele decir, una encuesta con una muestra ampliada, casi un censo electoral, digamos, por el tamaño de la muestra, en realidad el voto en blanco es el no sabe, no contesta de las encuestas. Es decir, esto lo que mide es, de alguna manera, la intención del voto del 27 de octubre. Y es muy común en las encuestas, yo hoy charlando con Luis Castelli para tratar de ajustar esto que puede ser como una primera hipótesis a plantear, le preguntaba qué porcentaje ellos ven cuando hacen encuestas, si hay algún porcentaje que tiene cierta frecuencia de aparición, y él me decía que si bien en estas últimas encuestas había un no sabe, no contesta mucho más alto, el guarismo que suele ocurrir ahí está bastante cerca de lo que salió acá. Ojo, porque también el no sabe, no contesta, tiene que ver con que llega la época de las campañas y uno se cansa de recibir llamadas de encuestas. Hay números fijos, hablo del caso concreto de nuestra ciudad, que es una comunidad pequeña. Evidentemente en el muestreo o en el mapeo que seleccionan para llamar, lo digo porque creo que debo participar de todas las encuestas. No hay encuesta que no aparezca en donde no llamen al domicilio. Llega un momento en que uno, la verdad, a veces no tiene tiempo de contestar, se llama en determinado momento u horario, u otras veces también la gente se cansa de responder encuestas, ¿no? El no sabe, no contesta también debe tener otro tipo de interpretación. De todos modos, que sea una cifra que en el país llamó la atención, porque digo, no es una cifra común. No, incluso, Edith, si uno hace el comparado con otras provincias, por ejemplo con el NOA, donde esta misma franja no llegaba al 3%, también me parece que hay que hacer la siguiente lectura. En las provincias más consolidadas iban como candidatos personas o partidos muy consolidados. Otra singularidad muy importante de esta provincia, que ninguno de los oficialismos jugó activamente en esta elección. El oficialismo provincial, el Partido Popular Foguino, el Partido Social Patagónico, encabezado por la gobernadora Fabiana Ríos, primero una figura que además tiene mucha presencia en los medios de comunicación, el partido y sus principales figuras no estuvieron. Por lo tanto, parte de la franja de los políticos con mucha exposición no jugaron en la elección. Los dos intendentes, que son las otras dos figuras hegemónicas en términos de ocupación de espacio en los medios, tampoco jugaron activamente. Terminaron ingresando diputados y senadores, porque todos ingresaron en esta compulsa electoral, pero uno podría decir que los grandes administradores no tomaron posicionamiento público, porque en algunos distritos quintuplicamos el porcentaje de votos nulos y voto en blanco. En los lugares donde los partidos que son gobierno jugaron, obviamente los electores tenían muy en claro quiénes estaban. Y acá llamó la atención que los administradores de la provincia estuvieron ausentes de esta elección. Y no es un dato menor. No es un dato menor. Y otro dato que no es menor tampoco es que los mismos que hoy son senadores y diputados fueron precandidatos y son candidatos ahora a senadores y diputados. Es decir, se repite con una misma figura. Y uno hablando con las estructuras partidarias, lo que dicen es, bueno, uno busca una figura con trayectoria, alguien que tenga una imagen construida, no hay una suerte de nueva dirigencia que aparezca como posibilidad de un espacio distinto que represente quizás a un partido tradicional. Digo, ese dato también es importante de analizar. ¿Por qué crees que se repitan las mismas figuras, Daniel? ¿Aquí? Sí. Mirá, en primer lugar, lo que dice Guillermo es cierto, no actuó el oficialismo porque prácticamente se corrió, no presentó candidatos, pero uno podría hacer la lectura de que
el oficialismo actúa a través de sus aliados también. Entonces, una lectura podría ser los que supuestamente figuraban en las previas de las PASO como aliados del oficialismo no son los que mejor resultado tuvieron. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. El tema de la renovación de las dirigencias... Igual, el motor no es el mismo. No, pero uno, en política no siempre hay que poner la cara para actuar. Pueden actuar otros en nombre de uno. Tal cual. De hecho, ha pasado... por eso. Entonces, ese es un dato que me parece que a veces se pierde de vista, pero está ahí jugando. Y el otro dato es que en Tierra del Fuego, obviamente que hay un problema de renovación de dirigencias, hay un problema generacional que para mí va a ser clave en el 2015. Es decir, salvo 2 partidos que curiosamente responden a un tronco de tradición histórico-política en la Argentina, no veo dirigentes jóvenes. Y bueno, ese es un problema en Tierra del Fuego. Vamos a hacer la primera pausa y después vamos a también analizar parte del trabajo que realizaron tanto Karina como Carolina en función de tomar como testigo mesas y ver de qué modo se comportó la gente, cuál fue su voto y cómo se podrían calificar estos votos, por género, por edades. Eso después de la pausa. El espejo.